Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro, estamos en Mass Effect, justo donde lo dejamos. Ya habíamos hecho este planeta, la misión. He hecho unos pequeños cambios en el equipito. Una cosa que me habíais dicho que estaba muy bien era en la armadura, ponerme regeneración de vida, así no me tengo que curar tanto, por ejemplo. Bueno, vamos a ir aquí porque quiero hablar con los grupos, o sea, con mi gente y tal, para conoceros un poquito más y alguna que otra cosita. Are you okay, Commander? You look a little pale. It's that damn cipher. That is sorry messed you up good. And for what? We still don't know where to find the A la tía que nos cargamos, What a waste. a la tía que nos hemos cargado, podía salir en el Mass Effect, en el 2 y en el 3. Lógicamente en mi serie no va a salir porque la hemos matado. You're right. We've been on a wild goose chase this whole time. We still have another lead, Commander. That Asari scientist in the Artemis Tau cluster, the Matriarch's daughter. Vamos a ir She's ahí. an expert on the Protheans. Maybe she knows Vamos a ir something. a ese sitio. Don't worry. We'll deal with her soon enough. Crew dismissed. I've sent off the Pharos report, Commander. You want me to patch you through to the Council? No. Don't bother. Aye, aye, ma'am. Vamos a nuestro rollito. Los del consejo a mí no me gustan ni mierdas, gente. Entonces ahora lo que vamos a hacer antes de viajar es hablar un poquito. Vamos a cambiar el grupo. Nos vamos a poner, bueno, aquí no me saldrá el pelotón ahora mismo, claro, porque no tengo a nadie. Tenemos bastante rebeldía, mirar, está bien, ¿sabes? Y hay que buscar, que no sé exactamente dónde están. No me acuerdo. Pero quiero hablar, sobre todo, quiero hablar con los 3 o 4, sobre todo en este episodio, que van a ocupar mi grupo. A ver si encontramos algunos de ellos. Aquí está el Kaidan, ¿no? Pero este no quiero hablar con él. Oficina del capitán. En nuestra oficina, lógicamente, no hay ni Dios. Vale, pues vamos a ir al otro sitio. Taquilla de Separ. Escopeta, no sé qué. Esto no me interesa ahora mismo. Vale, ahí está ese tío. Vamos a ir a módulos de descanso, que supongo que ahí habrá algunos, ¿sabes? Aquí no hay ni Dios, loco. No hay nadie. No, están todos de fiesta o algo, ¿no? Me cago en la puta que parió. La siguiente misión puede estar bastante bien. Vamos a ir a buscar a la tía esa. Aquí tenemos a esta tía, nada. ¿Dónde está todo el mundo? Es que hay varias cubiertas, ¿sabes? En enfermería habrá alguien. La doctora esta, no quiero saber nada de la doctora. Una vez le localicemos ya sabemos dónde están, ¿sabes? Voy a tirar a la enfermería, a ver. Entre misión y misión es que hay que hacer esto, ¿sabes? ¿Dónde nos encontramos? Aquí. Con que encuentre alguno ya me vale. En la enfermería habrá alguien fijo. Aquí no hay ni Dios tampoco, que es donde estábamos. Ahí está el Joker. A la cubierta 2. Vamos a la cubierta 2, a ver, gente. Esto es lo que te digo, es bastante grande. Pero una vez nos hagamos ya, ¿sabes? ¿En dónde están y todo eso? Madre mía, es que grande esto, que parece una ciudad, coño. Aquí está el Joker. Entonces tenemos que ir al otro lado exactamente. Creo que en la cubierta 2 también he estado. Sí, la cubierta 2 es esto, loco. Pero es que es lo que te digo, son un montón de peña. ¿Y dónde cojones están todos, sabes? O sea, a ver si me explico. Esto no tiene mucho más. Aquí puedo bajar abajo. Vamos a ir por si encontramos a alguien. Se está volviendo loca la Separ.
Es lo que digo, una vez les localices siempre están en el mismo sitio. Suelen estar, ¿sabes? Aquí están, aquí están. Aquí están. Hey, Commander. Looking for some extra supplies. Vamos a ver si hay algo que podamos comprar. Whatever you want. Well, as my hell, the A ver, license is no. alone of setting Muéstrame back lo que more tiene, than no me what you got. calientes. You bet, Commander. El tema es que esto no sé si realmente me mejora. Tengo 8000 de pasta. Aumenta en 1 la capacidad. Me mejora. Me parece correcto. Vender. Pues no te voy a vender mierda, ¿no? Casi nada, ¿sabes, campeón? Venga. Joder, no cuesta esto nada, loco. Pistola, pistola, ligera, humana. Vamos a vender eso de momento. Conozcamos un poquito a este. Shepard, what can I do for you? Preguntas personales. What's your story, Rex? There's no story. Go ask the Quarian if you want stories. No seas gilipollas, anda. You Krogans live for centuries. Don't tell me you haven't had a few interesting adventures. Well, there was this one time the Turians almost wiped out our entire race. That was fun. Yeah, they tried the same with us, but we fought them off. It's not the same. Seems similar enough to me. So your people were infected with a genetic mutation? An infection that makes only a few in 1,000 children Hostia, qué guapo, survive birth? Luego estos te pueden desbloquear misiones And I especiales. suppose it's destroying your entire species? I suppose it isn't all the same. I don't expect you to understand, but don't compare humanity's... Hay que tener mucho cuidado con lo que dices. Muy bien, no lo haré. Sorry, Rex. I wasn't trying to get you upset. Your ignorance doesn't upset me, Hostias, Shepard. el tío este, ¿eh? As for the Krogan, I gave up on them long ago. The genophage infected us, but it's not what's killing us. Are your people really dying? We're sure not getting any stronger. We're too spread out. None of us are interested in staying in our Es un own tema todo system. esto, ¿eh? Lots of species have left their homes and prospered. But they go to colonize new worlds. We're not Este no settlers. simpatiza mucho con nosotros de momento, ¿eh? Por lo que estamos We viendo. want to fight. So we leave. Hire ourselves out. And most of us never go back. What can you tell me about the genophage? Ask the Solarians if you want details. They made it. All I know, it makes breeding nearly impossible. Ya ves, o sea que están ahí en la cuerda floja, ¿eh? Su Most especie. never get that far. Every Krogan is infected. Everyone. And no one's rushing to find a cure. Why don't the Krogan try to find a cure? When was the last time you saw a Krogan scientist? You ask a Krogan, would he rather find a cure for the genophage or fight for credits? He'll choose fighting every time. It's just who we are, Shepard. I can't change. Quizá podamos ayudarle, ¿eh? Poquito a poco. Nobody can. So long, Rex. Shepard. Dar equipo acá. Vale. La Ashley está nada de momento. Está Garrus aquí, ¿eh? Commander, nice work out there. I knew working with the Spectre would be better than life at CSEC. Have you worked with the Spectre before? Well, no, but I know what they're like. Spectres make their own rules. You're free to handle things your way. At CSEC, you're buried by rules. The damn bureaucrats are always on your back. Being a Spectre does have its advantages. Exactly my point. If I'm trying to take down a suspect, it shouldn't matter how I do it, as long as I do it. But CSEC wants it done their way. Protocol and procedure come first. That's why I left. So you just quit because you didn't like the way they do things? There's more to it than that. It didn't start out bad, but as I rose in ranks, I got saddled with more and more red tape.
Hay que ir conociéndoles poquito a poco para luego poder hacer misiones. Y además es que coges, ¿sabes? I hate leaving. You did the right thing. Life's too short to sit around waiting for things to happen. Yeah, you're probably right. Either way, I plan to make the most of this. And without CSEC headquarters looking over my shoulder, well, maybe I can get the job done my way for a change. As long as you do your job well, you're free to go about your business as you see fit. Thank you, Commander. Commander, how are you? Why did you want to be a CSEC officer in the first Podemos seguir hablando con ellos, ojo. That's a good question. There were several reasons, I guess. Like what? Probably the same as most officers. I wanted to fight injustice, wanted to help people. I guess my father had something to do with it too. He was CSEC, one of the best. I grew up hearing about his accomplishments or seeing his picture on the vids after a big arrest. He's taking my resignation pretty hard. He's not impressed that you're going after Saren? My father's a CSEC man to the bone. Do things right or don't do them at all, he says. El padre es un jefazo. Rash, too impatient. He's worried I'll become just like Saren. He actually talked me out of becoming a Spectre when I was younger, for the same reasons. ¿Un espectro? You were asked to be a Spectre. Well, I was targeted as a possible Spectre candidate. Me and about 1,000 other Turian military recruits. I could have received special training, but my father didn't like it. He despises the Spectres. He hates the idea of someone having unlimited power with no accountability. He wouldn't like you, Commander. No offense. Ya veo. I suppose I can understand his concern. You can. But Saren's not going to play by our rules, CSEC's rules. If you want to nail Saren, you need to send someone who isn't restricted by policies and procedures. You're a quick learner, Garrus. We'll beat him at his own game. It's the only way to stop someone like him. I'm right behind you, Commander. Vale, con este, a ver si me dice algo más. Good to see you. No me deja hablar más con él, ¿eh? Ay, poquito a poco hay que ganar su confianza. Shepard, Con este nada. Con este ya What can you nada. tell me about the Jedi? all every Krogan is infected. Every one. And no one's rushing. Esto ya lo hemos hecho antes, ¿sabes? Por eso estoy Why pasando don't the rollo. Krogan... It's just who we are, Shepard. We're too spread out. Nada, este está... Está So turbio long, este tío, ¿eh? Shepard. Vale, ya hemos hablado con ese. Ya iremos hablando con los demás poquito a poco. ¿Dónde está Tali, loco? Aquí. Your ship's amazing, Shepard. I've never seen a drive core like this before. I can't believe you were able to fit it into a ship this small. I'm starting to understand Me gusta un why montón your la ship has Tali, ¿eh? been so successful. I had no idea Alliance vessels were so advanced. ¿Nos sacas información? No. The Normandy's a prototype, cutting-edge technology. A month ago, I was patching a makeshift fuel line into a converted tug ship in the flotilla. Now, I'm sitting on board one of the most advanced vessels in Citadel space. I have to thank you again for bringing me along. Traveling on a vessel like this is a dream come true for me. Tú no estás aquí para eso, no. A estos hay que hablarles bien y intentar sacar información y... ¿sabes lo que te digo? It comes with being a Quarian. The migrant fleet is the key to the survival of my people. Ships are our most valuable resource. But we don't have anything like this. We make do with cast-offs and second-hand equipment. We just try to keep them running for as long as we can. Some of the fleet's larger vessels date all the way back to our original flight from the Geth. Eso fue hace 300 años. I can't believe your fleet's still using ships that are 3 centuries old. They're constantly being repaired, modified, and refitted. They aren't pretty, but they work. Mostly. We've tried to make ourselves as independent as possible on the flotilla. Grow our own food, mine, and process our own fuel. But some things we just can't make on our own. Attached to maintain the hull integrity. Cada uno te va contando las cosas, lo que necesitan, ¿sabes? Y luego tú puedes ayudarles, siempre y cuando te ganes su confianza. Tell me about your people. Our lives aren't easy. Resources are scarce, and we are constantly on the move. De momento me interesan estos tres, que son los que estamos utilizando, ¿sabes? There are
are 17 million Quarians in the flotilla, and each of us relies on the others for survival. The bonds among my people are strong. Unfortunately, we have had to surrender many of the freedoms and civil Surrender report. other species take for granted. ¿Como cuáles? What kind of freedoms? Well, it's illegal for parents to have more than one child. If our population grows too much, it would strain our resources to their breaking point. Of course, we also can't allow our numbers to become too few. If our population is in decline, the rule La verdad es que no así tiene chicha, cada personaje está muy bien. In extreme cases of population decline, incentives are even offered to encourage multiple births. Though the Conclave hasn't had to take such measures in nearly a century. Os comento, si esto os aburre o no os gusta y tal, lo puedo hacer sin grabar, ¿sabes? Lo que yo creo que es bastante interesante, pero que si no vamos a estar siempre a tiros y entonces no tiene gracia el juego, ¿sabes? That's your government. The Conclave is our civilian branch of government. Each ship can elect a representative to serve on the Conclave and make decisions that affect the fleet as a whole. On matters that affect an individual ship, however, the captain has the final say. It's a tradition that dates back to the early days, when the fleet was governed by martial law. Fortunately, most captains nowadays are smart enough to have an elected council from their crew to give them advice and guidance. So the ultimate power rests with elected officials? In practice, the Conclave and the respective council for each ship tend to set the rules that govern our daily lives. Cada raza que tiene una historia, ¿sabes lo que te digo? Muy profunda. The Un canteo, five gente. top-ranking military officials in the fleet serve on the Admiralty Board. These five have the power to overrule any decision by the Conclave in case of emergency. To do so requires unanimous agreement among the Admiralty, and they can only do this once. After that, the entire board must resign their posts. It's a safeguard that served us well. In nearly 3 centuries, the Admiralty Board has only overruled the Conclave 4 times. Los Get. I want to know more about the Geth. I doubt I can tell you anything you don't already know. It's been almost 3 centuries since they drove my people into Vamos conociendo, exile. ¿sabes? Todo el tema y tal. All I know is the story of their origins. What they were when we created them, and how they turned on us. Interesting. The Geth were originally created to serve as an automated manual labor force. Initially, their intelligence was as limited as any VI. Over time, we made small modifications to their programming to allow them to perform more varied and Ya complex ves, y luego se tasks, revelaron o algo de eso, ¿no? bringing them closer and closer to true AI status. How come the council didn't step in and stop you? This wasn't true AI research. We may have been skirting the bounds of the law, but we never did anything that was actually illegal. The changes were so insignificant, so gradual, that we were able to Me recuerda un poquito a lo de Yo Robot, de ese estilo, ¿sabes lo que te quiero decir? One thing we underestimated was the power of the neural network. A million Geth thinking simultaneously created an inherently unstable matrix. ¿Por qué se revelaron? Me recuerda muchísimo a lo de Yo Robot, What loco. made them rebel? As we built more and more Geth, their effective intelligence became more sophisticated, more abstract. One day, a Geth began to ask its Quarian overseer questions about the nature of its existence. Am I alive? Why am I here? What is my purpose? As you can imagine, this caused a near panic among my people. What did you do? It was inevitable the newly sentient Geth would rebel against their situation. We knew they would rise up against us, so we acted first. A general order went out across all Quarian-controlled systems to permanently deactivate all Geth. The Geth responded to this order violently. ¿Fue vuestra culpa? No. ¿Se defendieron? ¿Y qué esperabais? Hey, you can't blame them for fighting for their survival. We had no other choice. The Geth were already on the verge of revolution. By acting quickly, we had a chance to end the war before it began. The hope was that most of the Geth would still be little more than machines, incapable of organized resistance. But they had progressed much further than anyone anticipated. The war was long and bloody. Millions upon millions of Quarians died at their hands. In the end, Ya ves, vaya desfase, ¿eh? Te pones a crear robots y al final
Madre mía, la que te lían, chaval. But they never came beyond the veil. Now we drift through space, exile, searching for a way to reclaim what was once ours. ¿Lo tenéis bien merecido o no? It's hard to feel sorry for you. Your ancestors tried to wipe out another species. We made a mistake when we created the Geth in the first place, but we did not make a mistake when we went to war against them. If we had not acted, they would have wiped us out. They're a synthetic life form. They have no use for organics. None. Why do you think they cut themselves off from the rest of the galaxy? Why do you think they've killed every organic being who's ever tried to contact them? I didn't mean to offend you. I'm sorry. I didn't mean to get so worked up. Most Quarians tend to have pretty strong opinions about the Geth. I want to know more about the pilgrimage. When my people reach maturity, we leave our birth ships and seek acceptance with a new crew. It's necessary to maintain genetic diversity. Eso lo contaron también al principio un poco. But no ship wants to accept someone who will be a burden on them. So, to prove our worth, we embark on a pilgrimage. We set out alone, leaving the flotilla and our families behind us. Hay que ayudarla más adelante, hay que ayudarla con el peregrinaje. We can bring back to the fleet. This is presented as a gift to the captain of the respective ship we wish to join. If the gift is accepted, we are welcomed into the crew. I can't believe they just send you off alone. It's not like they just cast us out. Before we leave, we are given lessons in how to survive outside the flotilla, and given gifts to help us on our journey. Todo eso para probar que valen y tal, We ¿sabes? receive implants to fight off sickness and disease. Generations of living in an isolated and highly controlled environment have left our immune systems weaker than most. By the time we leave the fleet, we are well equipped for the pilgrimage. This is a rite of passage for all Quarians. If it were dangerous, De momento en la historia que más me está gustando la de esta tía. Virtually every pilgrimage ends with a triumphant return and the ritual presentation of the gift to one of the fleet's captains. Lo de siempre peligroso ya lo he dicho, lo de suena peligroso. Can a captain choose to reject the gift? That doesn't happen often. Most captains are eager to increase the size of their crew. It increases their own standing in our society. Even when a gift is not particularly valuable, the captain usually accepts it out of a sense of tradition. However, there is a stigma to presenting Está muy a guapo, substandard bien. gift. It's not the best way to make a good impression on a new community. Most pilgrims don't return until they find something. Entonces ella buscará algo, ¿sabes? I want to talk about something else. Like what? No queda nada. No queda nada. I want to know When more. my people... This is presented as a gift to the Can't believe they captain. just. Sí, es lo mismo de antes. Virtually every pilgrimage ends with a triumph. I should go. See you later. Vale, vamos conociendo, a ver. No creo que nos deje nada más. Vale, You ya need está. something? I should go. See you later. Hey, Commander, you know that Quarian, Tally? She's been spending all her time down here asking me about our engines. Me libraré de ella, no, hablaré con ella. Te está molestando. I'll tell her to leave you alone. What? No, she's amazing. I wish my guys were half as smart as she is. Give her a month on board and she'll know more about our engines than I do. She's got a real knack for technology, that one. I can see why you wanted her to come along. Es útil. I figured she'd be a real asset to the team. You got an eye for Tally, Commander, but I'm guessing that's not why you came down here. Where else have you served, Adams? If you name a class of Alliance ship, I've probably served on it. Everything from dreadnoughts and carriers right down to frigates like the Normandy. My last assignment was on the Tokyo, only a cruiser, but she was a good ship. Couldn't hold a candle to the Normandy, though. Carry on, Adams. Nos vamos, Aye, aye. gente. Bueno, hemos conocido ya un poquito de... En los siguientes conoceremos un poquito más a los demás. Hemos conocido lo de Garros. Lo de Garros, digo, sí. Garrus, Grex y Tally. En los siguientes pues hablaremos con Ashley y con el Keidan, por ejemplo. Lo suyo es hablar con todos, pero el capítulo duraría pues todo de eso. Entonces quiero variar un poquito. Además, realmente no os voy a engañar, los que me interesan son esos tres. Con eso siempre hablaré. Que es lo que os digo, si preferís que no lo saque, pero yo creo que es bastante interesante y mola. A mí vamos, a mí me flipa.
Vamos a la siguiente misión. Aquí tenemos alguna misión secundaria y tal. La tenemos un montón, que esa no la vamos a hacer de momento. Tenemos que ir, si mal no recuerdo. Esto es el DLC, creo. Y es esta, ¿no? Aquí es. ¿Cuál era? No estoy seguro si es aquí. No sé exactamente cuál es, ¿eh? Vamos a verlo. La verdad es que la historia de este juego es brutal. Hay muchísima chicha. Yo solo espero que no se os haga pesada. Yo lo disfruto mucho, pero claro, también me he dado cuenta de que, bueno... Espera. Bueno, también me he dado cuenta que empezamos la serie bastante fuerte y somos muy poquitos los que estamos siguiendo la serie y tal, pero me da igual. My name is Nasana Dantius. I have a job for you. I can't say any more in an unsecured communication. If you're interested in hearing my offer, meet me on the Citadel so we can talk in person. I'll be waiting in the diplomat's lounge. Vale, otra misión secundaria. Algunas son muy interesantes, ¿eh? No es aquí, ¿eh? Si no, lo miro en las misiones, porque es aquí, pero ¿dónde exactamente era? Salamis, ¿quieres que te metas ¿quieres que te dé salamis? Proteus. ¿Era aquí? No. Diario, misiones principales. Aquí es, tenemos que ir a Artemis Tau. Recorre los mundos inexplorados del cúmulo Artemis Tau y encuentra, o sea, los cúmulos del cúmulo Artemis Tau. O sea, que es cualquiera de Artemis. Puede ser cualquiera, pues a la que me dejen bajar. Con eso sacamos materiales y tal. Aquí tampoco había nada. ¿En Salamis? Vale, pues estamos en Athens y aquí no es. Espera. Parece que aquí nada. Vamos a Esparta, a ver. Que es donde estábamos al principio, gente. A ver si aquí encontramos algo, ¿sabes? Commander, I'm picking up a signal from the planet's surface. It looks like an automated distress beacon. ¿Será aquí? Es que no lo sé seguro, ¿eh? Vamos a aterrizar. Puede ser una misión secundaria. Venga, nos pillamos a Garrusete y a este. Hay que subirle lo del pirateo, ¿eh? Yo no sé si es aquí, ¿eh? La verdad que no lo sé. Si no, pues me informaré bien de dónde es exactamente. Pero esto es extraño, ¿eh? Pelotón. Decodificación, pero a muerte. Hostias, es esto. Hay que subirlo porque eso es necesario. Yo quiero el fusil de francotirador con este tío, así que hay que... Aquí está. Pero a muerte además, ¿eh? Perfecto. Ahora, en equipo,
Le vamos a meter un francotirador del horror. 170 de daño. Este. Más 12% de daño, puntería máxima. Y el otro 25% de perforante contra sintéticos. Me parece correcto. ¿Tienes algún tipo de armadura? No tienes ni mierdas, campeón. No estoy seguro de si es aquí ni qué tenemos que hacer ni nada, Aquí me sale el mapa. Señal de emergencia. No, no va a ser aquí, pero bueno. Lo hacemos y ya está, ¿sabes? Nos quitamos un país hasta que encontremos dónde es. Porque ya te digo, es que no te dice exactamente la misión dónde es, loco. Te dice que es aquí, ¿sabes? Recurre a los mundos, o sea, hasta que demos con ella. Aquí hay algo, ¡Madre mía, loco! Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo esquivamos? Mal por Dios. Reparando. Un nivel menos 15. Vale, es para reparar esto. Se está reparando como estamos viendo ahí. Venga, vamos. A ver qué hay aquí. Aquí tienes que ir con el casco por cojones, porque aquí tiene que haber... Mira, 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 este da miedo, Alliance soldiers. Looks like they were lured here by the distress beacon. Looks like these men were under Admiral Kahuko's command. You want to know what happened? Estamos aquí. Restos. Anomalía, Venga, venga, como pro por ahí arriba. Yo creo que no va a ser aquí, pero bueno, no lo hacemos, ya que estamos. Hasta que demos con ellos, ¿sabes? Esto está en rojo, ¿qué será? Es para allá, loco. Exactamente es para allá. LOL. Pero esto de que salga en rojo me raya. Mirad. Hay que ir aquí. Es ahí. Es justo recto, todo recto, gente. Recuperar artefacto. Hostias, 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 decodificando. Vale.
Subida de nivel, Perfecto, nos vamos a subir, que estábamos subiendo para la armadura, loco. O no, espérate, a ver si ya la estoy liando, Sí, tenemos que llegar hasta aquí. Vamos a elegirle. Y tenemos que llegar hasta la difícil, Uf. O sea que son 2 niveles como poco. Muy tanky este tío es, demasiado, de hecho. Pues no, no es aquí, ya nos estamos dando cuenta que no es aquí. Esto es alguna misión secundaria, hay que dar con ellos. A ver dónde coño es. Bueno, vamos de paseo con el coche nuevo. Y aquí puede haber algo. Ahora te imaginas que está aquí la tía. Ya que estamos, miramos todo. Sonda estrellada, recuperar. Mejorar munición química 3, mejorar armadura estimulantes 3 y mejorar armadura. Y aquí ya no queda ni mierda, loco. Volver a Normandía, anda. Aquí no hay nada. Aquí no era. No era aquí. Bueno, pues ya sabemos que aquí no es. Tampoco hemos tardado en exceso. Aquí no es, aterrizar no. Vamos sacando todas las mierdas. Creo que la nave se podía mejorar, si no mal no recuerdo. Vale, aquí no hay más, así que otra que nos vamos. Ya hemos hecho la de Esparta y la otra, ¿no? Y la de Athens. Vamos a ver aquí. Hasta que demos con ello, gente. Ya está, no tiene más. Nada. Tampoco. Aquí parece que hay mucha mierda, ¿no? Yo creo que va a ser aquí. Me da a mí. A ver si hay suerte. ¿Y es aquí? A lo mejor tampoco es. Y son otra misión secundaria. Pero aquí yo creo que sí. Commander, I'm picking up some strange readings. ¿Cómo de grande es? Esto es muy grande. Aquí no puede ser solo secundario, yo creo. Really strange, like off the damn charts. It looks like it's coming from an underground complex a few clicks away from the drop zone. Hostia, ¿qué es eso? Vale, hay que darse toda la vuelta. Pero hay que mirar porque igual hay algún cuerpo, alguna cosita que podemos encontrar. Vale, por aquí no. ¿Y esto no tiene turbo, loco? En plan, ¿sabes? La verdad es que mola, porque cada planeta pues tiene sus movidas y está guapo.
Hay que darse toda la vuelta, ¿vale? Hostia, Pedrín, ¿eh? Ojo, ¿eh? Eso es de los Get. Míralo. No querrás que te lleve por delante. Toma. Hala, a la mierda. Campeón. Only a fool punches a knapsack in the mouth. We should sneak around and pull his tail. Hostias, aquí, ojo, Venga, uno fuera. Vale, vale, lo hemos esquivado. Hay muchísima peña ahí, hay un montón, Mirad el minimapa, gente. ¿Por dónde entramos? Igual esa pata, O por aquí. No. We got 'em all, Shepard. Por aquí nada. Algo más. Ah, vale, no. Vehículo. Hay alguien ahí, Por aquí atrás hay algo, pero no sé el qué. Lo que está claro que por aquí no podemos entrar de momento, ¿vale? Pero deberíamos. ¡Ay, Dios mío! Tiene que haber algún... No pasadizo, ¿no? Pero algo. Vamos por aquí, a ver. A la mierda, loco. Yo creo que tiene que haber como alguna puerta secreta o algo, ¿sabes? Ah, mira, 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 mira. Hemos triunfado. Los vuelos. Estallido de adrenalina. Recarga todos los talentos. Ya verás, madre mía, qué habilidades tengo con todos. Garrus, hemos dicho, francotirador. Y este de momento con esta. Aunque la escopeta se la vamos a mejorar también. Siempre hago la misma. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué ha pasado ahí? 5 segundos, loco. Me cago en la puta que te parió. Justo, venga, bien. Pistola Striker 3. Esta es mejor que la que tengo. Es la 3, todo es la 3. Así que la vamos a cambiar. Míralo, me mejora. Y las mejoras también.
Ah, esta no me mejora, ¿eh? Un pelín menos de daño, pero tiene mejor puntería, ¿eh? El daño es lo que lo revienta. Control de los portales. Vamos. Me encanta este juego. Yo la verdad es que me lo gozo, me lo gozo. Sé que hay mucha gente que se lo está pasando por su cuenta, no ve la serie o que se aburre y tal. Bueno, la verdad es que bueno, para gusto los colores, ¿no, gente? Ya sabemos cómo va esto. Decodificación fácil. Y tan fácil. Mierda. A ver qué tiene. Fusil y escopeta Storm. Joder. Hay cositas muy buenas, ¿eh? Aquí hay yo qué sé, de todo. Va a haber que conseguir un Nigel de ese. Que es no es la pasta realmente, creo. No, no lo es. Tenemos otra armadura, ¿eh? Nueva. Esta. ¡Qué mierda, loco! Mucho escudo, pero protección contra daño. Vete a la mierda. Míralo. Es que no renta. Y lo otro ha sido de francotirador, ¿no? Si no me equivoco. Le aparece uno bueno. 160. Ah, ¿ya lo tiene puesto? Era el 3, ¿a que sí? ¿Se le habrá autoequipado? Aquí nada. Realmente tenemos que pasar por aquí. Se tiene que abrir esto, ¿sabes? Venir. Mira el otro, mira el otro. ¿Dónde está? Cazando moscas. Se me pira. Madre mía, no voy a tener pasta, ¿eh? Me han vuelto a dar otro de francotirador. Creo, o no, no era francotirador, era fusil normal. Ahora lo hemos abierto, ahora sí. Vamos. Aguanta el loco. Pesadilla. A la mierda. Francotiradores, lo habéis visto, ¿no? Allí en el fondo. Ya lo me han dado, ¿eh? Y hay un montón de peña, chaval. Pero un montón.
tocho ahí, ¿eh? Es tocho. Goloso, chaval. Bastante experiencia. ¿Dónde estamos? Madre mía, todavía hasta llegar aquí arriba, ¿eh? Vale, hay que darse toda la vuelta todavía. Ya estamos casi. Eso revienta, ¿eh? Pero tiene un poquito de CD. Ya estamos casi. Aquí esa patita parece ser. La pistola para de lejos, ¿sabes? Me han volado, literalmente. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí porque mirad dónde estoy en el principio. Lo que quiere decir que me voy a hacer todo esto sin grabar. Y cuando esté arriba grabo y seguimos con esto. Que ya estábamos justo en el final, así que bien. Bueno, gente, recordad que si os ha gustado el vídeo lo podéis apoyar con el típico me gusta. Un poquito más, nos vemos.